Bien, y vamos a ver entonces cómo se mide el desplazamiento del precio en cada activo. Entendemos que el valor de un PIB es la herramienta aplicable que nos sirve para medir la distancia del precio en su movimiento, es decir, mide el desplazamiento de un activo en función de su precio, de su cotización, ¿ok? En el caso de las divisas, se trabaja o se mide en pips, se habla de pips. En cada punto que se mueve en su desplazamiento es un pip, ¿ok? En cambio, en el caso de los índices se habla de puntos. Realmente los índices se mueven mucho más en pips y a los índices se les adjudica el término de puntos, que un punto es igual a 10 pips en índices. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el euro dólar en un precio de, esto es un ejemplo aleatorio, en un precio de 1.1307. Vemos que detrás del dígito principal, que es el 1, hay 4 más, ¿ok? 1307. Entonces, se moverá un pip si en el último dígito, en este, aumenta a 1308. El precio solamente se va a ver desplazado un pip, que es la milésima parte, ¿ok? Luego, por ejemplo, si se desplazara el precio de 1.1307 a 1.1317 y se mueve este dígito por un 1, estamos hablando de que el precio se va a haber desplazado 10 pips para el caso de divisas, ¿ok? Y en caso de que sea, por ejemplo, 1.1407, que el tercer dígito sea el que se mueve, se va a haber desplazado 100 pips. Entonces, lo que significa es que el último dígito van a ser desde 1 hasta 9, si se desplaza. El segundo va a ser de 10 hasta 90, va a influenciar, ¿ok? El tercero va a ser cientos, es decir, si se mueve el tercero van a ser ciento y algo de pips, ¿entienden? Y si se moviera este, que sería el cuarto, serían 1000 pips. Entonces, de esa manera, para lo que nos sirven justamente los pips, es para medir el desplazamiento de un activo, el movimiento. En función del tamaño de su stop loss, por ejemplo, si tenemos un stop loss de 3 pips para el euro dólar, si se mueve 6 pips va a ser una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Si se mueve 9 pips, va a ser una relación riesgo-beneficio de 1,3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces está relacionado con el desplazamiento del activo y en función del tamaño del stop loss, por cuánto vamos a multiplicar nuestra ganancia en el caso de que el trade sea favorable. Y en el caso de los índices es mucho más fácil. Supongamos que colocamos una orden de compra en Nasdaq en el precio de 20.000, ¿ok? Si se mueve a 20.001, solamente se movió un solo punto. En el caso de que se mueva el segundo dígito a 20.010, va a haber movido 10 puntos. Y en el caso de que el Nasdaq mueva a 20.100, significa que tuvo un desplazamiento de 100 puntos. Recordemos que en el caso de los índices, los puntos para hacer el equivalente a pips se multiplica por 10, porque un punto son 10 pips. Entonces, esto nos sirve para entender el desplazamiento y ustedes lo pueden calcular, ya sea para divisas con una calculadora de lotaje, que hay muchas en internet, como en el caso de los índices, no hay tantas calculadoras, pero sí, por ejemplo, hay un software que es Easy Order, que les calcula automático en función cómo ustedes coloquen el punto de entrada, el stop loss y demás, o yo a continuación les dejo una fórmula para que ustedes lo sepan hacer de manera manual, evaluando el tamaño del contrato del broker. Ya conociendo entonces cómo son los valores de los pips o de los puntos en los diferentes activos, vamos entonces a aprender a calcular el tamaño de la posición. Y la verdad es que dependiendo del activo se trabaja en diferentes unidades. Por ejemplo, lo que es Forex, ¿sí? Divisas, no sé, metales y demás, trabaja en lotes, ¿ok? Lo que son índices del CFD trabaja en puntos, que serían 10 pips es igual a un punto, ¿ok? Por ende, lo que son los índices mueven muchos más pips y se miden incluso en puntos, es decir, mueven mucho más puntos que lo que es el mercado de divisas, ¿ok? Por eso mismo es que se lo toma de esta manera. Y en el caso del futuro, ¿sí? De los índices en futuro, se trabaja con contratos directamente. Mini, contratos micro, ¿ok? Muchas veces recibo a diario la pregunta en Instagram cuando subo
fotos de una de mis cuentas que está en MetaTrader, que cómo hago para calcular el tamaño de la posición en Nasdaq, ¿bien? Y siempre les digo lo mismo, que lo hago de manera manual y es muy simple. Sí, más si sin embargo tienen calculadoras que ustedes pueden buscar en Google y utilizar, ¿sí? De diferentes páginas pueden utilizar las calculadoras, pero para mí me parece muy simple y me acostumbré a hacerlo de esta manera. Entonces lo que yo hago es, el dinero que quiero invertir, por ejemplo, no sé si son $500 de la cuenta, $1000 de la cuenta, bien, ok, hagámoslo por 1000. Dividido en los puntos de stop loss, entonces voy a hacer 1000 dividido 20 y eso me va a dar 50, ¿ok? Y en el caso de que ahora, en función del broker, del apalancamiento que me dé el broker, es si yo voy a hacer esta parte de abajo. Es decir, si voy a dividir ese resultado que me dio 50 por el tamaño del contrato o no. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente es muy fácil. Ustedes van a su celular, en MetaTrader, ¿sí? Presionan el activo, presionan el índice y ponen propiedades. Y ahí les va a salir tamaño de contrato y les va a decir si es 10 o si es 1. En el caso de que sea 10, ¿sí? Divido el lotaje por 10 o le corro un 0 a la coma. Si el lotaje era de 50, voy a ingresar 5, ¿ok? De esa manera. Si el tamaño del contrato es 1, simplemente divido el lotaje por 1, es decir, va a ser el mismo número, por ende no divido nada, lo dejaría como 50. Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño de la posición? Del apalancamiento que nos dé el broker. Entonces, para eso hay que chequear el tamaño del contrato. Esto yo ya lo he explicado muchas veces, generalmente por historias, están historias destacadas, pero bueno, quiero remarcarlo y decirlo nuevamente en la nivelación para que ustedes tengan esta herramienta de entiendan la lógica por la cual cómo se calcula el tamaño de una posición para índices. Para lo que es Forex siempre es el mismo apalancamiento para todo, o sea, para divisas, perdón, siempre es el mismo apalancamiento, entonces ustedes ahí no van a tener diferencia. Para oro también, por ejemplo, ¿sí? Solo utilizan una calculadora y pueden ahí calcular el tamaño de su posición. En el caso de índices, lo pueden hacer de esta manera o con alguna calculadora.